Editar una batería en su totalidad, como eso de que jamás lo hago, como Drum Doctor, estas cosas, ¿cómo es que se llama? Beat Detective. Eso, Beat Detective, estas vainas, como vamos a cuantizar la batería. Uy, no, yo no puedo con eso. O sea, como otra cosa es, acá hay un golpe que vamos a correr, acá hay una línea del bajo que está corriendo, va para la derecha, etcétera. Como estas cosas orgánicas. Y me mamé de Pro Tools porque como que quería en el mismo lugar hacer todo. No quería un lugar para editar y grabar súper bien y otro lugar para producir, porque Logic sí me permitía Logic y otro tipo de DAWs como Ableton, etcétera, hasta el mismo Fruity Loops, como que a la hora de tú crear desde cero, como que era todo más rápido, más ameno, no sé. Y de que estamos en un punto de la industria de la música en donde todo va tan rápido. Yo sé que esas personas que son muy tesas y están en esa sesión saben que una cosa es producir y componer, pero hay veces se quieren hacer tanto las dos cosas que se empieza a distorsionar un poco los procesos. Entonces trato como de eso, como que tal vez soy un productor cuando estoy haciendo el producto y soy un creador cuando estamos haciendo algo, que la persona así lo escuche en la calidad más baja de todas, le haga sentir algo. En este momento un productor, si no sabe de ingeniería, es imposible. En tus palabras, ¿vos cómo definirías lo que es una producción musical? Yo siento que la labor de nosotros y el objetivo de nosotros como productores sin duda es... La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso. Este episodio va a estar muy interesante porque es la primera vez que me voy a sentar a hablar de un tema que es prácticamente mi quehacer todos los días, y es hablar sobre producción musical. Y para eso quise invitar a una persona que hoy por hoy tal vez es de los productores que están, no sé si sea la palabra, de moda en la ciudad, o es un músico bastante cotizado, no solamente por sus capacidades en temas de producción, sino también como músico, como arreglista, como baterista. Y quiero que le demos la bienvenida al señor Adán Naranjo. Lelo. Compañero, gracias, ¿cómo hermano? Vamos? Pues muy bien, feliz de estar acá, hermano. Muchas gracias por la invitación. Parce, no, feliz de tenerte acá, parce, qué nota. Este espacio está tremendo, veo todos los programas. Gracias, parce, Tremendo. Gracias. Parce, no, feliz de tenerte aquí en el Voltaverso. La idea es que podamos hoy compartir, pues no solamente como tu historia, tu trayectoria, porque pues al son de hoy has logrado cosas increíbles y bacano hablar de todo eso, sino también algo que me parecería muy bacano que habláramos, y es como tu visión de la producción musical. Tremendo, Para vos qué significa todo eso, pero iremos llegando. De una. Primero, parce, quiero que hablemos un poco de cómo fueron tus inicios en la música. ¿Cómo llegó la música a tu vida? Pues digamos que llega por la cuna, por la casa. O sea, llevo toda la vida como al lado de la música gracias a mis padres, a mi madre y a mi padre. Especialmente mi padre es un grandioso compositor, un gran músico que empezó desde los 80s a hacer música con Desconcierto, una banda como de punk hardcore que de hecho hizo parte de Rodrigo D. Luego armó su propia banda como de rock alternativo en los 90s, que era El Globo. El Globo, parce. Que fue una banda que a mí, pues es como mi música de cuna, pues esa fue, cada vez que yo escucho El Globo como que me da algo súper fuerte y es muy importante. Y sus músicos me permearon mucho, o sea, Camer en la batería, Pachamama el gato en el bajo, en fin. Y a partir de ahí pues tenía al lado como a la escena de rock alternativo, punk, etcétera, y como esas músicas, o sea, estaba a mi lado Los Árboles, Ira, Bajo Tierra, todo el tiempo, en fin, era como mi entorno. Entonces digamos que a medida que pasaba la vida seguía ahí y me encantaba estar ahí. Entonces de alguna manera sentía que ese era mi camino y esa es como mi historia y mi inicio. Parce, una nota porque me hiciste acordar, yo cuando estaba en el colegio, yo tenía un cassette que por un lado era El Globo y por el otro lado era GP. Claro, por supuesto, sí, me acuerdo de eso. Muy chiquito, pues, o sea, luego más grande entendí como el valor de esos casetos y de ese.
Pero sí, luego cuando toqué en Providencia la banda de reggae, me acuerdo que Juan Antonio me dijo como yo toco saxofón, Juan Antonio Murillo, yo toco saxofón por el Globo, porque vi a tu papá una vez en el este teatro del centro, en fin, un teatro del centro de Colombo Americano, en fin. Pero sí, pues historias ahí muy bonitas y eso siempre estuvo como a mi alrededor en el sentido de que siempre había un concierto, un ensayo, una grabación al lado mío, desde niño. Entonces, sí, porque es que creo que no tenían más alternativas. Yo le atribuyo a mi papá el hecho de que yo me enamorara de la música, porque cuando yo era niño, él llegaba, mi papá cero músico, no toca nada, pero cuando él se tomaba sus traguitos, él llega y me decía, Ale, venga, siéntese, y me ponía boleros, tangos, escucha estas letras, esto sí es música, no sé qué. Entonces, si a mí me influyó tanto un papá melómano, pues me imagino ya un papá que en realidad ya vivía la música, pues como tal. Sí, y en un momento muy loco, pues, y muy bonito. O sea, nosotros alcanzamos a vivir en el Bar Berlín, en el parqueadero, y allá se hizo los días de adelante bajo tierra al frente, iba a ensayar mucha gente, en fin, era como también vivir contextos de la ciudad, que me parecían muy, muy bonito vivir, desde el principio los valoraba mucho. Y vos, por ejemplo, de esa niñez, ¿qué recuerdos tenés así de momentos que te hayan marcado, no sé, un concierto o un ensayo o cosas que vos tengas flashazos ahí en tu memoria? Pues todos esos ensayos de mi padre con el Globo eran obviamente muy fuertes, pero luego un poquito ya más grande, porque cuando ya estaba un poquito más, no sé, me refiero 6, 7 años, 8, ya empecé como a entender un poco más que, o sea, a mí la batería en particular me sacaba algo muy bonito, me encantaba, pero luego, más o menos como a mis 8 o 9 años, empezó a ensayar bajo tierra los días de adelante al frente, que es un disco, pues los días de adelante bajo tierra, y recuerdo mucho estar en esos ensayos al lado de la batería de mi tío Alejandro Duque, y eso era algo que me marcaba mucho, estar al lado de mi tío Duque en los ensayos, sentado al lado de él, o sea, al lado del pedal de bombo, en la silla. Y ese disco en particular me marcó mucho desde niño, pero de ahí para allá, o sea, también como haber estado, estoy hablando como antes de mi adolescencia, como en esos conciertos también de punk, en conciertos de desconcierto, desde niño ver de esos pogos, etcétera, como que yo quería generar esos pogos luego ya más grande. Sí. Y ya luego llegó como la adolescencia y ahí pues como a los 13, 14 años y mi vida empieza a cambiar ya un montón, porque grabó el primer disco de Señor Naranjo, la banda con mi padre, luego el Globo y todo ese proceso donde los integrantes cada uno se fue por su lado a estudiar sus cosas, etcétera. Mi papá quedó con su proyecto en solitario, que años después se llamó Señor Naranjo, y es un proyecto que desde el 2008 que grabamos el primer disco hasta hoy pues ha estado ahí y ha tenido su trasegar muy importante además en mi vida. Y nada, siento que a partir de esa grabación, de ese disco que se llama Melantrópico, en el 2008, en la Finca Estudio, que en esa época era pues de José Pablo, de Toby, como que a partir de ahí todo empieza a tomar como un camino de tal vez más estructurado, por decirlo así. Ok. Sí, yo recuerdo que yo te vi tocando con Señor Naranjo en un toque de Matute, creo que era Matute, en Envigado, en Barnaby. Uy, ustedes abrieron el concierto. Sin duda, sí. Y era muy bacano porque muchos toques fueron así en esa época donde yo como que abría y a la vez tocaba con el que cerraba y eso me encantaba. Y tocábamos mucho también con Federico Góez, que fue una persona muy clave también como en ese momento de mi vida, de esa adolescencia, que también fue el que ya después de yo grabar ese disco, mi papá me lleva a donde José, a donde Toby, como a empezar a trabajar con ellos. Pero sí, era algo muy, muy bonito, sí, muy loco. Pues entonces tu primer instrumento siempre fue la batería. Me encantaba la batería, siempre era como lo mío, la percusión en general me encantaba, estudié congas también muy pelado. Pero en general a mí todo me gustaba y mi padre pues es guitarrista, entonces siempre me mostró cosas de la guitarra y me encantaba con la guitarra, el bajo me encantaba, o sea, como que todos los instrumentos siempre me llamaban la atención, los sintetizadores, los pianos, pues como las teclas me refiero en general, siempre me causaba mucha curiosidad. Y luego cuando empiezo a trabajar con Góez, con Federico Góez, verlo a él en su capacidad de manejar un sintetizador y, insisto, yo tenía 14, 15 años, entonces eso para mí era como, wow, este man, pues todo era como muy maravilloso. Lo es aún, pero en ese momento era como wow. Entonces, a la par,
hice un disco con Matute en esa época, y ahí también estuvo Chucho, que ahí fue que lo conocía, Jesús Davillano, y también en él veía unas cosas en las teclas que yo era como, yo quiero tocar así. Vení, Chucho tocó ahí en Matute. Sí, y él grabó algunas cosas de ese disco, pero él tocó con nosotros en vivo varias veces, y sobre todo tuvimos muchos ensayos muy bonitos donde probamos mucha cosa, y además pues ese backline de José, de todo en esa época, como que ahí había todo, entonces era muy bonito. Yo desde peladito veía como, uy, una guitarra muy buena, hace la diferencia, ¿cierto? Y más aún ellos tocándola, ¿no? Más aún, a Toby se le podía pasar una Squier y sonaba cabrón, pero era bonito ver como esa magia por el sonido, como esa búsqueda porque haya un buen aparato. Interpretarlo bien. Pero sí, digamos que a partir de ahí empieza como esa pregunta de, yo sí soy solo baterista. Ok. Entonces, y vos entonces en tus años de colegio, pues todavía así muy pelado, ¿tuviste bandas o cosas, o siempre fue muy con tu papá? Lo intenté, claro que sí, porque siempre me veía tocando con unos manes que me llevan 20 años. Sí, entonces siempre estaba más regañado que un berraco, y con los límites aquí superpuestos. Era como... y en esa época también empecé a grabar mucho con Toby, producciones de muchos tipos. Grabamos Factor X, Factor XS, grabamos producciones para artistas de Colombia, etcétera. Entonces la disciplina de grabar también era un tema que yo veía, que sesión tras sesión, día tras día, cada vez que yo entraba allá había mucha disciplina de grabación, cosa que me encantaba, pero hay veces uno quería ir con los amigos a descontrolarse, a componer también, tenía una banda en esa época que se llamaba Mucama, que aún pues es como que llevamos y ahí está, pero es una banda sobre todo de ese momento, y con Mucama como que saqué mucho de eso. Y luego, como a mis 16, 17 años, empecé un proyecto que se llamaba Calavera y la Popular Independiente, y fue como la primera vez que fui ya como, bueno, usted es el director musical, usted es el que se va a montar en la película también de producirlos, y también era una manera de imitar lo que yo veía en la Finca Estudio de parte de Toby, sobre todo, también de Goes, también de José, por supuesto, pero Toby era un símbolo ahí de producción muy fuerte, y verlo trabajar era muy inspirador, y yo de cierta manera quería poder también hacer eso, no solo estar acá tocando, sino también poder aportar en lo musical. Y con esta banda Calavera y la Popular Independiente empiezo a aprender muchas cosas. Del vocalista aprendí montones. ¿Cómo era que se llamaba ese huevón? Mateo Izaza, tremendo músico. Parce, yo me acuerdo, yo hice para una feria de flores, yo no sé si eso fue por allá en el 2015. Es que ya iba a decir eso, nosotros hicimos contigo. Sí, allá hicimos. Es que eso fue una cosa muy loca, porque no sé si te acuerdas que hicieron un torneo de Pilsen. Sí, era de como Pilsen. Una competencia de Pilsen. Y eran 3 ganadores. Eso fue como, no sé, 2011, Lelo, 2010, 2011. Yo creo que eso fue por ahí 2013. O algo así, es verdad, algo así, es verdad. Sí, yo me acuerdo que yo, de hecho, sí tienes razón, yo acababa de entrar a la universidad, y yo entré en el 2012, fui a estudiar jazz, y en ese momento yo me acuerdo que yo llevaba así mucho 1 o 2 semestres, y estábamos en un voltaje La Popular muy fuerte, porque era una banda que le estaba yendo muy bien, estaba sonando muy bien, mucho, y nos contrataban mucho de pueblos también para tocar música popular a nuestro estilo. Liderado por Mateo, que insisto era un man con una pues, pero en ese momento tenía una visión muy clara de lo que era la banda, y en ese sentido como que ahí empecé a entender que me gustaba liderar un proyecto en términos de producción, en términos técnicos, en términos del en vivo, en términos de toda la vida estuve muy involucrado con el en vivo, entonces para mí tocar en vivo era algo súper importante, entonces tocar bien, y pues obviamente este equipo de la Finca Estudio, pues todo el tiempo cuando no estaban conmigo estaban girando con Juanes, entonces ellos hacían un toque en un bar y era al máximo nivel, así fuera en donde fuera, ¿cierto? O sea, José tenía todo perfecto, la visión de José era impresionante en ese sentido, de Toby también, todos los mejores equipos, todo perfecto, entonces para mí era como que, bueno, ya soy yo el que lidera esto, y así empezó ya a pasar con otras bandas, y gracias a La Popular pasaron cosas, hicimos eso contigo. Sí, que fue como la canción de Feria de Flores, y había Piso 21, y eso había alguien más ahí. Lorduy y Radio Caliente. O sea, nos ganamos Calavera, Lorduy y Radio Caliente el torneo de Pilsen. Y uno de los premios, además de tocar y otras cosas que nos daban también una canción con Sony, y que de hecho nosotros la hicimos con Toby en esa época. Eso fue una experiencia linda, pero hicimos esa canción en tu estudio que quedaba en otro lugar, en la casa aquella que era tremendo, y allá grabamos esa canción con todo ese combo. Yo me acuerdo que en tu casa había un montón de gente
Y Sí, eso un era un y eso era un aparte de eso despelote. iban como de Teleantioquia o no sé No, qué, como a además, registrar es todo eso. Eso verdad. era un despelote. Eso era un güey. despelote y bueno, y lo sacamos, me acuerdo que yo grabé la batería, después el otro grababa otra cosa, después el otro una voz, el otro voz, en fin. Y ahí, digamos, en resumidas cuentas, como que empieza ese camino de decir, bueno, yo quisiera como, ya vas a salir del colegio, entonces como, ¿qué va a pasar conmigo? Y en ese proceso estuvo la Popular y otras bandas como Mucama y más caseras mías, pero todo lo permeaba a la larga Matute, con José, Federico Góez, el trabajo con Toby, como que ese era ese círculo en ese momento. Oíste, pero ¿y cómo aterrizaste vos ahí? Como pues en el mundo de Toby, José Pablo, pues porque no sé si por tu mismo papá que de pronto tenía, o cómo llegaste ahí. Sí, o sea, donde ellos sabían de mi padre, pero realmente fue porque en el 2008 grabamos este disco de Señor Naranjo, que fue el primero. Ah, ya, sí, Este disco, y ellos estaban de gira, o sea, José y Toby estaban de gira con Juanes, y yo me quedé con Góez y mi padre haciendo este Haciendo el disco. disco, ya. Cuando ellos llegaron de gira, Góez les mostró, ahí tiene mucho que ver Federico, y Federico les mostró como, miren el hijo pues que se acordaban de mí como de chiquito, y por jams que hacía mi papá y tal, ellos se acordaban de mí, y lo bonito fue, porque lo recuerdo mucho, que en ese año del 2008 cumplí 15 años, y el día de mi cumpleaños fue el lanzamiento del disco de Señor Naranjo. Y fueron ellos, y fue Toby y José. Y me acuerdo que yo terminé de tocar y Toby me dijo como, mucho gusto, soy Toby. Y yo, ay, madre, ¿cómo así? Y no, vea, vamos a tocar o que hagamos algo. Y ahí empezó como la cosa. Brutal, A mis recién cumplidos 15 años, y ahí empiezo como a camellar con ellos, empiezan a pasar cosas, y ya luego pues salgo del colegio y como que tomé la decisión de estudiar música, como con énfasis en batería jazz, y en medio de eso conozco el piano, empiezo a estudiar también como mucho piano jazz, y empiezo como a entender que lo mío no era solo ser instrumentista, sino que me encantaba crear música desde cero, como de 0 al 100, era algo que me encantaba hacer, y me embarco en ello. Y empieza como ese proceso. Hey, si no conoces Volta, Volta es un estudio de producción musical con 15 años de experiencia. Entendemos el alma de cada artista, sus sueños, sus emociones, su visión única del mundo, y contamos con la tecnología para volverlo canción. Creamos producciones musicales de alto impacto que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. Nuestros servicios van desde grabación, mezcla y masterización, hasta composición de música original, entre otros. Nuestra mayor motivación es ver nacer y crecer cada proyecto. Contáctanos y atrévete a dar un gran paso con tu música. Parce, brutal. Y vos entonces estudiaste en EAFIT batería jazz, ¿sí o qué? Estudié batería jazz y a la par estudié mucho piano jazz. Y el director de nuestra facultad, que es una persona que creo que todos le debemos mucho, el señor Sam Farley, me adoptó básicamente, me enseñó mucho piano, y a la par mi compañero también de estudio en esa época, con el que de hecho vivía, Marlon Zapata, gran pianista, me enseñaba también un montón, porque vivíamos juntos en esa época, éramos como roommates clásicos así, universidad, entonces la pasamos estudiando mucho, y de él aprendía mucho de piano, y Sam me ayudó mucho en eso. Yo nunca quise como pagar los créditos para tener una doble titulación, etcétera, no era como mi intención era como saber y tocar. Entonces, pero sí me acogió mucho Sam en ese proceso, y los demás profesores pues allí en la academia en EAFIT, pero para mí estudiar allá era como llenar una cartuchera de opciones para salir al estudio y coger esas opciones y volverlas como mías. Era como el cometido, pues como que a medida que pasaban los semestres allí, era como yo todos los días voy allí, más nueva información para yo poner, llevar a cabo en otros contextos que no necesariamente son tan académicos, tal vez, ¿cierto? Encantándome igual lo que estaba pasando. Me enamoré mucho también de la música clásica y de su teoría, y de las diferencias y las distancias entre y los acercamientos entre el jazz y la música clásica, y de por qué el jazz es lo que es gracias a la música clásica, y de cómo se transforma también la música clásica gracias al jazz. Pero el caso es que me volví amante a la música, y mucho más amante que
que ser un baterista que girara, porque en un momento en mi cabeza que yo tenía que ser como el baterista de Medellín, que girara y tocara con todo el mundo y tenía todos los patrocinios, etcétera, y era algo que igual me tentaba un montón, pero como que yo me sentaba en un piano, abría un programa y empezaba a producir, y a mí eso que para mí era más crear. A mí la palabra producir, ahorita más adelante podemos hablar de eso, pero para mí no era el acto de, estoy siendo un productor, sino, estoy creando desde cero. No estoy poniendo un sample, que fue algo que vi toda la vida. O sea, yo veía a amigos de mi papá hacer cosas con samples, o sea, unos más raperos que otros más trip hoperos que otros, etcétera. Pero como que hacer la música desde cero, a mí eso me da una cosa interna que era más grande, que muchas de las cosas que me salían en ese momento, como audiciones para irse de gira con X o Y, etcétera. Y tomé como esas decisiones de no, venga, bacano seguir estudiando más bien EAFIT y ser lo que quiero, y eso va a ir poco a poco voy a ir encontrando cosas, y en ese camino precisamente llega Providencia a mi vida y llega Camilo Restrepo a mi vida, mientras que otras cosas como que estaban pasando a mi alrededor, como producir al Solo Valencia, producir este primer disco de La Popular, producir a una banda que se llamaba La Fragua en su momento. O sea, empecé a producir bandas, empecé a montarme en esa película. ¿Y vos ahí ya tenías tu propio estudio o ibas a otro estudio a hacer esas producciones? A mí me pasó algo que es muy afortunado, y es que cuando yo entré a estudiar en EAFIT, mi papá y yo siempre fuimos muy juiciosos con ensayar, con el señor Naranjo. Entonces mi papá tomó la sabia decisión de armar el estudio en la casa mía con mis roommates. Ok. Con mis compañeros de universidad. Eso pues hizo que también se sumara a un ambiente universitario su ensayo, y de una casa de pronto no tan arreglada. Pero ahí estaban todos los equipos. O sea, yo llegaba a la universidad y había una Rickenbacker, un Fender tremendo, otro ampli de Fender, un Ampeg, etcétera. Entonces, pues, que era toda mi vida, que era pues además como, para mí siempre fue, por ejemplo, la Rickenbacker de mi papá es como, la guitarra es como una hermanita para mí. O sea, entonces todos los instrumentos son para mí como muy importantes, y vivieron conmigo muy buen tiempo, muchos años. Entonces aquí tenía yo mi batería, mis cosas, etcétera. Entonces éramos más como de, madre, vamos a grabar baterías, vamos a grabar un bajo, vamos a... O sea, entonces ahí en ese entorno que estás hablando están todos los instrumentos, amplis, y también un compu para grabar ahí. Un compu para grabar, empezando a entender uno Pro Tools, que en esa época el audio avanzaba demasiado rápido, pero en esa época todo era que todo el mundo le decía a uno una Mbox, pues, o si no hay plata para la Super la 02, exacto. Entonces uno como listo, nos fuimos para allá, la compramos con mucho esfuerzo, me acuerdo, por puros conciertos que hacíamos, como los que íbamos, sobre todo Marlon y yo, que éramos como los que vivíamos juntos. Y nos empeliculamos mucho con eso, porque ahí estaba el backline. O sea, ahí había un backline, había un montón de instrumentos, entonces era una película muy bacana. Y ahí llega Solo Valencia de Brasil, después de haber compuesto un montón, y llega con ganas de hacer un disco. En la universidad conocíamos personas, en fin, a la par la escena que llevaba yo toda la vida en la calle, igual ti, a Providencia. O sea, empezó a abrirse un montón de cosas. Pero siento que en ese camino, porque nunca he querido ser tampoco solo como un productor que se encerra en el estudio, para mí el stage es algo súper importante. O sea, para mí la tarima es súper importante. Entonces tuve la gran fortuna de, con esas personas que estábamos haciendo tarima como Providencia, empezar a producir un disco, con el solo que tocábamos en esa época un montón, a la par empezar a hacer música, y empiezan a pasar todas estas cosas. Y digamos que esa época donde sale el disco del solo, que se llama Dar, que es en el 2017, y luego el disco de Provi, Destino, que ahí pues hay unos temas producidos por Juan Pablo Vega y el arreglo es mío, y otros que son ya producidos por mí, como que empiezan a pasar más cosas, y por eso siempre es como un lugar importante en mi vida, siempre como esas personas, esos hitos, más allá de si eso tiene muchos números o no, como que fueron pues para mí fueron momentos súper clave, como haber hecho tanta música con Camilo Restrepo, de Providencia, con Sebastián Valencia, el solo, y etcétera. Empiezan a pasar un montón de cosas, como empezar a producir ya con mis maestros, como producirle a José su música junto con él, de llegar a otras conversaciones con el mismo Toby, etcétera. Y empieza como, entran mis 20 y empiezo a mis 20 como a vivir otra etapa en donde sabía que había mucho que hacer, porque darse un nombre como productor de música alternativa en la ciudad, en el momento en el reggaetón estaba explotando sobre todo, era muy complejo, pero pasó. Y en medio de eso también llegamos a Margarita Siempre Viva,
Y en ese momento, cuando llego a Margarita Siempre Viva, siento que empiezan a pasar muchas cosas que son como muy importantes de darse cuenta de cómo ayudar a una banda que está teniendo el auge, que está teniendo a ir a otro nivel musical. Y empiezan como a pasar todas estas cosas, ¿cierto? Siempre en mi estudio, siempre con 4 canales, siempre con los micrófonos que hubiera. O sea, cuando hacías todas esas producciones, ¿tenías 4 canales nada más? 4 canales, sí. El disco de Providencia, Destino, es hecho grabado donde José Pablo en la finca estudio, una gran parte, pero la otra gran parte, sintetizadores, coros, muchas voces de Camilo, de las coristas. ¿Y entonces qué interfaz usabas? Una Envox 2. Okay. Y listo. Y me mamé de Pro Tools porque como que quería en el mismo lugar hacer todo, no quería un lugar para editar y grabar súper bien y otro lugar para producir, porque Logic sí me permitía Logic y otro tipo de DAWs como Ableton, etcétera, hacer Fruity Loops, como que a la hora de tú crear desde cero, como que era todo más rápido, más ameno, no sé. Y entonces hoy por hoy, ¿cuál es tu DAW? Lo que más uso es Logic y hay que estar ahí con Pro Tools, siempre en las mezclas, ni siquiera en procesos de edición, sobre todo en temas de mezcla y master ahí con Pro Tools. Que además pues trato de no hacerlo yo además, o sea, si hay mezclas que funcionan porque genuinamente la producción llegó a un tipo de mezcla donde hacerle un par de detalles funciona, no me molesta, pero si intento como terminé de producir, que bueno que otra oreja pueda como darle poncha a eso, pero nada, el caso es más que también nunca vi necesario más canales ni nada, o sea, era como que es un sinte, es un bajo, es una voz y es una batería con 4 canales, está perfecto. La primera producción que hice de Margarita Siempre Viva se llama Lentas Nubes de Fuego y esa canción es hecha con 4 canales y la batería son 4 canales y todo lo que se escucha de esa canción son 4 canales. Bueno, pues entonces pregunta ñoña pues para los que estén, por favor. ¿Cómo tomaste la decisión técnica de microfonear una batería solo con 4 canales? Digamos que hay decisiones técnicas que se toman también por el contexto que uno tiene, por el contexto técnico que uno tiene. Y siento que ahí es donde muchas veces están los resultados más puros, más bonitos, porque de las limitantes para mí, sobre todo en el arte, las limitaciones es donde uno encuentra como libertad. Ese es el lugar donde uno más libertad encuentra. Entonces era literalmente un micrófono en el kick, un snare top, y 2 balas 12 gauge verdes, que son esta marca de este señor, que son como unas bullets, como unas balas, unas balitas. Que a este señor pues, le mataron el hijo con una bala de 12 gauge, entonces el man hizo ese juego, como de, a mi hijo lo mataron con esto podría ser micrófonos. Entonces recuerdo mucho ese seteo, eran 2 balas así colgando las verdes, que son uni, pero condenser, y ya, un 58 en el kick, y un 57 en la tarola y listo, y eso era todo. Parce, brutal, no se necesita más. No necesitaba más. Y hay veces pues jugar con el recurso en esa época jugué mucho en este disco, por ejemplo el solo dar, jugaba mucho con el recurso de grabar solo la tarola, grabar solo el kick, grabar el hi-hat. Y hacer unos fills y hacía ponía dos toms, solo 2 micrófonos y tú, cosas así. Armarla. Sí, hay un tema del solo que se llama Vapor, que todo es armado así, grabé un hi-hat, grabé un kick, y como de la mejor manera, un buen kick, y yo grababa el kick, otra vez, otro golpe, otra vez, y como que ese es el golpe. Pero lo grababas aparte. O sea, pero solo un golpe y armaba la batería, o ibas tocando la canción solo el bombo y después escuchando el bombo tocabas el redo. O sea, tenía ya la canción armada simplemente sin batería y grababa solo el hi-hat. Sí, de principio a fin. De principio a fin. Okay, como que por yo ser baterista trataba de yo en mi cabeza y de manera como con la mímica, por decir algo, a que voy acá, entonces abría el hi-hat aquí o hacía para que haya como algo orgánico, ¿no? Si voy a hacer lo mismo 3 minutos, pues lo puedo lupear, sino que le jugaba. Y con el kick lo mismo, con la tarola lo mismo, en fin, como que a esa canción le funcionó muy bien. Entonces el caso es que sí, o sea, fue ya después de haber hecho como muchas cosas que pasé a tener 8, 10, 12 canales o luego más cosas, sí, fue como luego. Oíste, bueno, y es que has tirado un montón de cosas para hablar, pero entonces vamos viendo cómo nos vamos a ir organizando. Poco digas. Porque es que sí me parece bacano como que, o sea, vos empezaste prácticamente a meterte seriamente, o sea, pero la palabra de verdad es real, o sea, seriamente en la música desde muy niño, o sea, eras un menor de edad y ya camellabas con Toby, o sea, ahorita estabas hablando
del Factor X. O sea, vos hiciste las pistas. Pues Toby las hacía, José Gaviria se las mandaba a Toby para que las hiciera. Le salía más barato RCN hacer como una reversión de un tema. Okay. Creo que en esa época había una ley donde tocar con los músicos en vivo tenía sus vainas, en fin. El caso es que le salía más barato RCN comprar la licencia a los artistas, mandar a hacer la misma canción, y Toby era un animal para eso. En un día podía hacer 2, 3 canciones o más. Ok, entonces vos eras ahí mano derecha. No, yo era la batería. Ah, okay. No era la mano derecha, ojalá. No, okay. En ese momento iba y grababa la batería, y en un día podías grabar una canción de La Oreja de Van Gogh, otra de Alejandro Sanz, otra de Ricardo Arjona, que es un nivel técnico muy cabrón. Y para mí a los 16 años ahí me decían unas cosas que es como que, no sé, tú, que los últimos tú sean más duros que el primero no. Y era la primera vez que me decían eso, y yo con, o sea, 6, 7 personas ahí mirándome que las cosas estén haciendo bien. O sea, era como un momento de presión que también me enseñó mucho, como tener a personas ahí mirándote, esto hay que hacerlo ya bien. Me acuerdo una vez que grabamos un tema de Andrés Cepeda y estaba también José Gaviria en el estudio, entonces era José Gaviria, Andrés Cepeda, Toby, Chepe Paco viendo que yo grabara bien, ¿cierto? Y yo de 16 años, entonces yo como que sentía que era un reto que había que cumplir, pues era algo muy personal, como que no, examen, si no me llaman, o sea, si no me llaman mañana es porque no la pasé. Entonces de verdad que y en esa época no había WhatsApp, entonces yo era como, ojalá me llamen, yo no voy a llamar porque es muy pero ojalá me llamen hoy que hay que hacer algo. Entonces era como que esa presión, afortunadamente me llamaban, pero esa presión era como un aliciente y un entendimiento también de que la industria también es así, y de que las cosas son así en ciertos contextos musicales, y que era así. Entonces para mí me acostumbré como a que las cosas, pues yo entro a un estudio de grabación y para mí es como que, o sea, puedo estar aquí en un podcast y para mí es como que hay que meterle, o sea, aquí no podemos perder el tiempo. El caso, había muchas producciones, fui como baterista de sesión de Toby en muchas cosas, de José, de Goes, y en esa época en la Finca Estudio pasaban muchas cosas, entonces aprendí mucho de eso. Pero aún yo grabando la batería, yo sabía, yo quiero hacer lo que ellos están haciendo allá. Voy a grabar la batería al mejor nivel, pero yo en algún momento quiero hacer lo que ellos están haciendo allá. Y Toby era de que pásenme el bajo, pásenme la guitarra, pásenme el pandero. Hay temas del disco de Matute, del Destino, del disco rojo de Matute, como Cubo Óptico, creo que Mira Mis Ojos, que yo le dije, no maestro, grábalo usted, tranquilo, graba las baterías, le cabe mejor que a mí. Brutal. Y era una flecha además, o sea, entonces era muy loco, yo viéndolo grabar las baterías que yo no pude grabar, como, ay madre, o sea, este man. Entonces era eso. Y luego los en vivos, también los en vivos me enseñaron mucho en ese sentido. Pero el caso es que ese trampolín a la producción viene de todas esas ganas de uno imitar. Yo siempre he pensado que uno a la larga trata de imitar lo que ama, poniendo su sello, poniendo su visión ante las cosas, pero yo quería como armar cosas desde cero. Sí. Y cuando ya empiezo como más veinteañero a producir gente, me doy cuenta que a la larga todo el mundo usaba baterías electrónicas, de que esa cosa mía era una batería y a veces me hacía perder. O sea, yo siempre fui muy consciente de eso. Sí. Y aún así como que yo peleaba un poquito con eso, y aún así hacía producciones también, aparte de artistas que me llamaban, era con batería electrónica, sí, pero era un amante del orgánico. Y quise siempre defender eso, así eso fuera algo que incluso cada vez perdía más valor, por decirlo de alguna manera. No sé. Pero sí. Oíste, entonces, ¿vos cómo definirías lo que es producción musical? Pues porque me imagino que para vos ha sido tema de conversación, teniéndole que aclarar a gente lo que verdaderamente es producción. Entonces, en tus palabras, ¿vos cómo definirías lo que es una producción musical? Yo siento que la labor de nosotros y el objetivo de nosotros como productores sin duda es llevar a cabo en términos musicales lo que un artista tiene por dentro, y ser capaces de verdad hacer que esa canción al artista le guste y la pueda representar. Uno a veces piensa mucho como en que sea funcional industrialmente, que sea comercial, etc. Yo pienso que no se trata tanto de eso, sino de lograr un traje que el artista diga, yo ese traje me lo pongo y salgo a la calle con eso. Y no como yo ese traje me lo pongo y voy a salir un par de veces con él, sino un traje que de verdad esa persona diga, aunque sepa yo que hay trajes muy especiales que uno se pone algunas veces, siento que hay canciones que son para eso,
pero que aún esas 2 veces que se lo ponga al artista sea como que este traje es súper clave. Me refiero, hay canciones en un disco que son necesarias como que se una balada y no fue la que pegó tanto, pero resulta que el artista esa canción lo necesita tocarla en vivo para poder sacar muchas cosas. Sí, sí. Entonces a lo que voy es que creo que el objetivo realmente número 1 de un productor tiene que ser que la persona escuche el rough mix antes de enviarle al mezclador y al masterizador, y ese rough mix del productor sea para el artista algo supremamente funcional y lo haga sentir como vivo. Y a partir de ahí ya se vienen otras preguntas como, bueno, pero entonces ¿cómo llegamos a eso que lo hace sentir feliz? Y siento que la gran clave de eso siempre está en una pregunta que me parece muy difícil, que es ¿usted por qué está ahí? O sea, ¿usted por qué vino al estudio? Sí. Como que si tú me respondes por qué viniste al estudio, siento que va a ser más fácil para mí poder producir lo que tú quieres hacer. Ajá. Porque hay personas, y lo respeto completamente, tiene el mismo valor y lo hago con la misma energía, de que hay personas que quieren hacerle una canción a su hija, pero son médicos. Otros que son médicos o oficinistas y tienen una labor en su vida distinta a la de nosotros, pero cuando salen en la noche ese momento de ir al ensayo a ensayar es súper importante, como también la persona que llega por una disquera, que la manda a una disquera y tienen la plata para hacerlo todo y el objetivo es, eso tiene que pegar. Objetivo que es absolutamente inverosímil para mí, es como, tiene que pegar, listo, pero ¿usted por qué está acá? No, yo estoy acá porque amo cantar, listo. ¿Y usted qué ama cantar? Pues como que hay que empezar a entender. Sí. Porque si todo termina en, no, vea, a mí me gusta mucho cantar y yo quiero ser famoso o famosa, yo ves como más corchado ahí. Claro. Y que me ha pasado, por supuesto. Ajá. Como no, es que yo quiero ser reconocido y ser reconocido a través de ser cantante. Si ese es el porqué, pues de entrada también es muy importante saber que ese es el porqué, porque entonces va a ser un proceso no tan orgánico. Y es completamente respetable. Hay otras personas que pueden llegar al estudio y decir, yo amo cantar, no me importa si soy el más rico, el menos rico, el más famoso o menos famoso, pero yo amo cantar, pero yo no tengo ni idea de componer, pero yo amo cantar. Yo no estoy diciendo que por ejemplo un Elvis Presley o un gran bolerista, no sé, un Daniel Santos haya hecho eso, pero hay innumerable cantidad de artistas que les han hecho sus canciones porque son grandiosos intérpretes y no tiene absolutamente nada de malo, pero entonces esa persona me dice que está ahí es por eso y de que ama cantar y que su debilidad es componer. Yo sé que de pronto para la próxima sesión estaría bueno traerle un letrista para yo también nutrirme, como porque pues de pronto yo ser el todo ahí, el letrista, el que hace la armonía, la estructura, la melodía, etcétera, como que entonces venga, nutrámonos. Como otras veces el artista tiene tanto por decir que si yo le ayudo con melodías y armonías, él le va a poner letra a eso de una. Entonces hay artistas con los que uno puede hacer una canción en media hora y es preciosa porque tienen tanto por decir, pero les cuesta organizar eso. Primero organizarlo, estructurarlo, y 2 encontrar una melodía que tenga eso, estructura y narrativa melódica. Entonces uno va viendo el objetivo de cada uno de los artistas que te llegan, pero creo que la gran clave está simplemente en eso. Usted porque está aquí y en ese sentido, pues, ok, vamos a hacerlo que quede el vestido para que usted de verdad le guste salir a la calle con él, con base en lo que usted quiere hacer. En fin, es como eso. Sí, uno finalmente se convierte como en un facilitador. Uno es un facilitador. Totalmente. Traductor. También. Traductor, sí. Y sabes algo, que lo decía un compositor que a mí me encanta, Stravinsky, ruso. Stravinsky hablaba de la formalización, de que la música era, pues de que hacer música era formalizar, de que componer era formalizar. Y es muy técnico, pero siempre me pareció a la larga muy, muy bonito eso, como él lo decía, porque a la larga el trabajo de nosotros como productores es formalizar lo que una persona tiene adentro de sí. Así esa persona llegue con la canción o no importa. O sea, si esa persona sea muy compositora o no, tenemos que sacar todo lo que hay ahí, ¿cierto? Y sacarlo para formalizarlo. Y que en ese sentido, que por eso te decía antes que la palabra de que yo soy productor, pues de que soy productor es también fuerte, porque a la larga ser productor es pues también llevar a cabo un producto. Entonces como que qué pereza no decir voy para donde el productor que hace productos, ¿cierto? Entonces, para vos, ¿cuál sería como la descripción correcta? Creador, ok. Para mí es un creador, o sea, yo me considero un creador. O sea, desde lo industrial también un productor. O
Si uno llega a X disquera a dárselas de hippie, a decir yo no soy productor sino creador, te van a decir váyase mijo, gracias, yo necesito un productor. Sí. Entonces uno llega a la disquera X y dice yo soy productor, o uno llega donde el manager X que sabe que eso es lo que le gusta y le dice yo soy productor y estos son mis créditos, listo. Pero cuando estás con el artista ahí y la disquera o el manager o el artista hizo que llegara ahí la persona, yo ya no puedo pensar como productor, es más eso a lo que voy. Como que me refiero, habrá un momento para pensar como productor, pero no sé si es desde el momento cero. Como que en el momento cero está más cool pensar en que vamos a crear algo que en un celular tú te vayas de acá con una guitarrita o un pianito, nosotros cantándola y eso te da sentir un montón de cosas. Sí. Luego de eso, tal vez ahí sí ya hay que hacer un producto. Ahí estoy hablando de algo muy normal y es una cosa es componer y otra es producir. Sí. Pero es que de verdad que hay veces y uno que le toca estar como en tantas sesiones diversas todo el tiempo, de que uno vaya a Bogotá una semana y tengas al día 2 o 3 sesiones de cosas tan diversas y uno se empieza a pillar que eso hay veces se tergiversa y de que estamos en un punto en la industria de la música en donde todo va tan rápido que yo sé que esas personas que son muy tesas y están en esa sesión saben que una cosa es producir y componer, pero hay veces se quieren hacer tanto las dos cosas que se empieza a distorsionar un poco los procesos. Entonces trato como de eso, como que tal vez soy un productor cuando estoy haciendo el producto y soy un creador cuando estamos haciendo algo que a la persona, así lo escuche en la calidad más baja de todas, le haga sentir algo, ¿cierto? Como una armonía y una voz y diga, uy, esto me hace sentir, la otra semana voy al estudio a producirlo, ¿cierto? Entonces es un poco como eso, como porque no me considero solo un productor ni solo un compositor. Entonces a la larga todo va tan de la mano que me gusta delimitar un poco cuándo estoy siendo más creador / compositor y cuándo estoy siendo creador / productor. Porque cuando estás siendo productor, hay productores, tú lo sabes, más arreglistas que otros. Sí. Yo me considero un productor muy de hacer arreglos, de que me sustento más desde los arreglos que desde situaciones técnicas para llegar a ellos. Y hay productores increíbles que saben es más de lo técnico que tal vez de otras cosas y gracias a lo técnico llegan a unos arreglos musicales increíbles. Sí. Y no han cogido un solo instrumento, me refiero al clásico productor que está con el compo acá y llega y a los 15 minutos te muestra y ha hecho un montón de cosas que uno es como, ¿cómo? Y yo por aquí con la guitarrita buscándole, ¿sí me entendés? Entonces simplemente es como eso, como entender en qué momento del productor estoy y del compositor estoy y jugarle a eso. Para vos, ¿qué tan importante es que, o sea, mira que toda la respuesta que diste fue netamente musical? Sí, ¿sí o qué? Sí. ¿Hasta qué punto vos consideras que el productor o creador también tenga que tener conocimiento de toda la parte técnica? Claro, pero entonces ahí ya llega un tema que... Sabes que yo lo comparo un poco con el que, y más que está pasando mucho ahora, porque estamos en un fenómeno muy bonito en la ciudad, donde ya el que antes era muy empírico, ya se siente como atacado por ser, pues o no atacado, sino como fue madre, soy empírico, y esta manada de chinos ya jóvenes que saben un montón de música, pero resulta que el empírico es el que termina teniendo un gusto, tal vez que el que estudió mucha música, pues o estudió mucha teoría me refiero, qué bueno que le pare oreja a lo que la persona con experiencia tiene. Sí. Entonces en ese sentido, a lo que voy con eso, es que cuando uno asume esta parte como técnica del audio, me refiero, como toda esta parte técnica del audio, y uno la asume con empirismo, uno empieza a ver muchas cosas muy bonitas que uno le empieza a dar formas a través del sentir. O sea, este tono me gusta, este tono no me gusta, no sé qué hace este compresor, pero le muevo esta perilla y me gusta. Abro este plugin y yo sé que es un ecualizador, pero yo le muevo acá y corta todo bacano. Y entonces uno empieza como a crear su propio vocabulario de lo que uno piensa que es lo técnico. Sí, como que uno desde el empirismo es más atrevido. Pues porque uno no sabe qué normas está violando, pero uno va a ir por el instinto. Entonces, ¿por qué pongo el paralelo con la música? Porque entonces ese músico que hace música sin saber en qué escala está, y si lo que sigue es el acorde, si ya hice primero, cuarto, quinto mayor, entonces se supone que el 2, 3 y 6 son menores, pero si lo hago mayor, o no hago el disminuido tal, sino, en fin, no está pensando en eso, entonces encuentra tanta libertad. Pero entonces pasa también que esa misma persona hay veces no encuentra el camino de hacer una B, de hacer una C o de hacer un bridge, es por una falta de cierto conocimiento que tiene ante una situación. Sí. Entonces pasa lo mismo con el audio, y es que si eres un productor que no solamente entre a un DAW, entre a una máquina o a un plugin, que es lo mismo,
y entre allí sin cero conocimiento, va a tener es como ese camino de que el azar lo va a llevar a algo muy bonito o no. ¿Cierto? Y de que las músicas son tantas y son tan infinitas que pues habrán músicas donde ese empirismo le llegue a un punto súper cool. Ajá. Y otras músicas donde no, ¿cierto? Entonces no sé, si sos un man que hace demasiado rock, estás súper acostumbrado, o pues o música fuerte, estás acostumbrado a triggerear batas, a comprimir batas, a poner limitadores en las batas, en el bus, etcétera, etcétera, y luego te llega una banda de jazz de pronto que no está tan cool tener a todo el mundo comprimido y así pues enmascarado, de pronto vas a decir esto me está sonando horrible. Entonces es ahí donde hago el paralelo es para responderte diciendo que nota que el que se mete al audio, más desde el empirismo pueda irse alimentando cada vez más de lo técnico y desde el poner los nombres que son a las cosas, sí. De saber que es un threshold y de saber que es un release, o de saber también que son bajos, medios, bajos y altos, ¿cierto? Y empezar uno a educarse. Y el que entró al audio súper educado, súper técnico, va a necesitar de ese empírico para sacar tono. Sí, porque total. Entonces uno llega a ese estudio donde está ese grandioso ingeniero graduado de la universidad con el diploma y va uno y graba una tarola o graba un kit de bata y no está sonando cool, no está sonando bacano, tal vez por lo que te digo, está muy acostumbrado a grabar jazz, entonces llegué yo a grabar todo duro y el man no sabe cómo poner una batería a sonar duro y que todo le está clipeando, ¿cierto? Entonces el man desde lo técnico llega y lo arregla y ya no le clipea, pero ya no suena cool. Ajá. Y resulta que es que de pronto había que tener por ahí un micrófono crush que se volviera nada y lo distorsionaras y lo destruyeras, pero eso para él es antitécnico. Sí. Entonces de pronto es como ese balance y es la invitación a que el que se sienta muy técnico lo reconozca. Y sepa que necesita un poquito de suciedad y de rebeldía, y de que el que es muy rebelde y cree controlar mucho la limpieza y la crudeza, de pronto necesita de poner ciertos nombres técnicos para alimentarse. Y lo veo todo el tiempo, todo el tiempo llego donde un ingeniero, donde tal estudio, tenemos sesión, y en distintos lugares, o sea, no lo veo como en Colombia, que a veces somos muy de decir, no, es que en Colombia nosotros todavía no sabemos de eso, no, yo llego a Ciudad de México, llego a Miami, llego a Europa y veo que hay gente que piensa con las orejas y otros que piensan con la cabeza, como con la matemática. Sí. Y ahí van a haber cosas. A ti te puede pasar en Londres que llegas a un estudio y el man que está justo ese día de turno es un man que ha grabado 1000 veces la Sinfónica de Londres y no tiene ni idea de grabar baterías o viceversa. Entonces es como que qué bueno las dos cosas, como que, pero en pocas palabras, en este momento un productor si no sabe de ingeniería es imposible. Y todos saben ya de ingeniería, simplemente que de pronto no le ponen el nombre, pero yo veo a todo el mundo abriendo el computador, abriendo plugins, etcétera. Ya nos estamos acostumbrando un poco como a que yo puse una batería y yo sé que este plugin sirve para baterías porque vi en YouTube o vi en Instagram o en TikTok que a esto le ponen a este de rock, porque entonces ya los pelados no son bobos y saben que hay géneros. Entonces a este de rock vi que este más le pone tal compresor, el 1176 así. En este más de R&B le ponen el A2A de esta manera. En este le ponen el entonces son los manes así como usando setups intuitivamente en lo que creen que encaja, que obviamente encaja. Algunos atinarán, otros no, y no siempre vas a atinar, es a lo que voy. Si tú siempre quieres atinar, hay que entender el error, porque uno nunca atina al 100%, como que tiro un dardo y siempre caigo al centro, no. Es que, ¿cómo atino? ¿Cómo llego? O sea, ¿cómo llego al lugar que quiero? Sí. Y tener esa capacidad de llegar es donde me parece que necesitas rebeldía y técnica, como las dos cosas. Sabes que yo en estos días hice una reflexión a raíz de algo que aconteció acá en el estudio y ha sido una reflexión a la que le echa mucha cabeza y es súper sencillo y lo acabaste de decir así tal cual. Y creo que finalmente el rol de aprender, cualquier cosa que vos quieras aprender en tu vida, la finalidad de aprender es poder desaprender. Y ahí es donde uno se vuelve un maestro. O sea, cuando vos sos capaz de desaprender todo lo que has aprendido, parce, ahí ya llegas a otro nivel. Totalmente, y yo por eso ahorita hacía la comparación como con la cartuchera. O no sé, como vos que sos guitarro, de pronto tenés muchas pajuelas. Me refiero, qué bueno uno como guitarro saber que hay géneros donde yo necesito esta pajuela, donde necesito esta otra. Uy, eso es un conflicto, weón, aquí a cada rato. Entonces, creo que a la larga se resume mucho en lo mismo. Para mí desaprender en el arte, que creo que se puede extrapolar a la escritura, al teatro, pues a lo que sea, al cine. Pero
creo que es a partir del error, donde si uno coge y evidencia el error, puede llegar a tomar un montón de decisiones, no tanto a partir del acierto, como, hice una línea de bajo divina en el precoro. Perfecto, sigue al coro. No hay que alabar la línea de bajo. Sí. Pero si tú hiciste un error en el coro, puede que esté bueno escucharlo, porque haya algo ahí interesante. Entonces es como que no te quedes en tus aciertos, ni analices tus aciertos, pero sí analiza tus errores y a partir de ahí y ser capaz de desprenderse del conocimiento. Es decir, como que, es que un compresor yo no le puedo hacer esto. Pero eso es lo loco, va a haber un género donde sí. Pues, exacto. Es que ni siquiera la palabra es género ya, porque vos sabes que el género ya, pues estamos en un momento de la industria y de la música, no solo en la industria, sino de la búsqueda musical, en donde los géneros son ya es como herramientas, como opciones o como bases donde yo tomo algo y lo exploto. Pero es como la música te va diciendo, o sea, la música va a haber un punto donde el compresor donde tú crees que no va a ser y va a haber otra canción donde así sí va a ser. Entonces, por eso te decía, esos desaprendizajes los tenemos que tomar como aprendizajes en el sentido de que no es que este color ya, el Sharpie azul está mal, no. En esa canción el Sharpie azul no va, entonces vos lo guardás en la cartuchera y no lo sacás, no es que lo cojas y lo botás, que hay veces veo que pasa, que es como, no, es que esto no sirve, qué pereza esto. Van a haber canciones donde eso sí va a servir, pues van a haber contextos sonoros donde eso sí va a servir. Entonces es simplemente como tratar de que desaprender sea simplemente tener una opción más, una herramienta más, donde yo tengo aquí una opción y donde creo que cada vez más es muy claro y evidente cuando tú haces esto todos los días, que aquí, pues, esto es una labor imperfecta, mejor dicho. O sea, esto es una labor de todos los días encontrarse y todos los días ver qué hay que mejorar. No qué voy a hacer que yo ya sé hacer, sino qué voy a mejorar de lo que me está intuyendo en mi trabajo. Y ese es el reto más grande, creo yo. Pues como tener esa capacidad. Sí, hay una humildad ahí que hay que tener, pero también es una capacidad de asombro. Que la humildad también es capacidad de asombro en muchos aspectos, pero para mí, más que hablar de humildades y eso, es como de tener el instinto prendido, como la capacidad de asombro. Como vení, grabaste esa guitarra con un pedal Zoom y suena así de cabrón, chapo. Chapo. Pasa. Ahora, estamos en el estudio grabando. Y ese pedal Zoom no es porque lo sueno y no sé, la distorsión no es, sino que quiero es un pedal porque me gusta más como suena, tampoco tiene nada de malo. ¿Sí? Esas son las dos cosas. O sea, porque entonces está el que dice, pues que yo con esto grabé mis primeros discos y sí, pero ya en este no da. Y puede que antes para el otro, sí, no sé. En fin, entonces, con Margarita siempre viva, eso ha sido un gran aprendizaje. Como ven, estas canciones les funcionó mucho las guitarras con chorus, pero de pronto estas canciones son sin chorus. Sí, hay que estar siempre abierto a la paleta de opciones. Sí, que usted hay. siempre le echa la misma cantidad de ajo a todas las sopas que usted hace, le van a quedar sabiendo a lo mismo. Así sean de espinaca, de tomate, auyama, en fin. Entonces es como eso. Oíste, ¿has tenido proyectos que te busquen para que vos seas el productor y que hayas tenido que decir que no? Sí, sin duda. ¿Y por qué decidís decir que no? A veces uno puede decir que no porque simplemente, digamos, la parte económica versus el negocio no funcione, porque aquí en la música no hay absolutos de un fee, en el sentido de que puede llegar un proyecto que te encante, pero te toca invertir mucho y de pronto es un proyecto independiente y está bien cobrarles la mitad de precio más a un porcentaje de regalías de máster, pero entonces la banda no quiere dar regalías de máster. Y pues al no dar regalías de máster, entonces entras en ese juego de todo ese trabajo que acarrea eso por la mitad de lo que yo valgo, pues voy a terminar de pronto dándome un tiro en el pie. Cosas así que hay veces hacen que no, como otras veces simplemente, que es lo que más me ha pasado, no me gusta la música. Y puede que hayan casos donde me pase al revés, pero me ha pasado al revés, de que además de que no me gusta la música, puede que tengan el dinero para hacerlo, pero la posición ante, digamos, las dinámicas de cómo para mí se debe llevar un disco a cabo, que no hay una manera sino con base en cómo son los artistas, sus dinámicas de vida, etcétera. Uno verá si son una sesión a la semana, 2, 3, 4, pues se va viendo. Sí. Entonces cuando sopesas todo, hay veces hay que encontrar el balance en el que tú puedas hacer un disco en paz y tranquilo. Entonces si yo no puedo hacer un disco en paz y tranquilo,
de pronto pues no sé, no vaya a ser tan funcional el fee que hay o los porcentajes que hay, porque también me ha llegado bandas que están muy cool y no tienen dinero sino porcentaje de máster y tienen por ahí buenos números y de pronto no puede haber retribuida su inversión, pero las dinámicas que ellos buscan no son las que uno ve tan pertinente, porque no tiene, yo por ejemplo, como soy de tocar instrumentos, soy multiinstrumentista y me encanta ser muy clavado con grabar bien los instrumentos, sea una guitarra, un bajo, una batería, una percusión, una voz. Entonces simplemente no me gusta trabajar con bandas que quieran imponer sus instrumentistas si no están al nivel de una grabación, porque puede que entonces en ese sentido necesiten otro tipo de proceso en donde vayan a un estudio de grabación y puedan tener el tiempo de grabar varias veces una batería, etcétera. Entonces con eso soy muy honesto, porque mi método de producción es muy de trabajar conmigo, y de que si van a grabar 10 músicos está perfecto, pero entonces que graben bien. Porque sí, no soy un productor que crea mucho en editar, pues en editar un montón. Creo que editar voces es un tema muy esencial. Las nuevas músicas nos están llevando que incluso las músicas orgánicas deben ser la voz afinada perfectamente. Eso es una cosa que está pasando, y es que las voces ya deben ser perfectas, ya no puede haber imperfección, ya nadie puede ser desafinado, cosa que está llevando a un tipo de voz también, como a unos tipos de voces, y que ahí hay unos muy true y muy serios, muy originales que no lo hacen. Cierto, pero en general la música se está tornando en que tú tienes que cantar siempre perfecto, porque si la mayoría de las personas están escuchando todo como tan robótico, pues cuando vayan y escuchen algo más rock o más pop que no sea bailable, no solo el reggaetón sino X cosa bailable, porque entonces está ya el merengue con el autotune, está la bachata con el autotune, entonces ya las personas latinas que les encanta y nos encanta bailar, todo lo escuchan con una voz tan perfecta y tan robótica, que si escuchan un pop donde no tengan esa perfección es como que lo quitan. Sí, suena raro. Entonces en ese sentido, esa sí es otra edición, la edición de las voces, pues claro, pero de resto que que editar una batería en su totalidad, como eso de que jamás lo hago, como Drum Doctor, estas cosas, ¿cómo es que se llama? Beat Detective. Eso, Beat Detective, estas vainas como vamos a cuantizar la batería. Uy, no, yo no puedo con eso. O sea, como otra cosa es, acá hay un golpe que vamos a correr, acá hay una línea del bajo que está corriendo, va para la derecha, etcétera. Como estas cosas orgánicas. Porque de no ser así, pues uno graba un sinte y lo programa y está perfecto. Pues, ¿sí me entiendes? Como que se sienta que se llama a grabar un bajo que no sea solo por el sonido del bajo, sino también porque hay un humano tocando el bajo. Y que eso es... En 10 años vamos a estar viendo esto, en 10, 15 años vamos a ver cómo el que toque y las bandas que toquen, veo que hay muchas teorías de que no, que eso se va a acabar. No, eso no se va a acabar. Va a haber música, ya hay sellos que firman hasta bandas de inteligencia artificial, pero también va a existir lo otro. O sea, siempre la contracultura, cuando las cosas son tan de extremos, la contracultura llega y te abre otra puerta. Total. O sea, nosotros estamos hablando de eso hoy, pero yo veo hoy más bares que nunca en todo el mundo de vinilos, en todo el mundo. Uy, sí, o sea, yo veo en Instagram en toda parte del mundo. Esta mañana me enteré que abrieron uno allí, tengo que ir a conocerlo. Y uno sube una cuadra aquí en el poblado y hay 4 seguidos, etcétera. Entonces simplemente eso demuestra que la contracultura va poniendo otras cosas. Yo veo que una banda como Tame Impala es famosísima, y eso es una banda de los 70s. Que tiene cosas muy modernas, como cosas robóticas en la voz, pero a la vez vas y lo ves en vivo y en algunas canciones sí se siente desafinacioncitas, y eso es bonito. Pero el caso es que siento que hay veces ese decirle no a un proyecto tiene mucho que ver, volviendo a la pregunta, pues, como a las dinámicas que uno tiene como productor. Hay que ser como fiel a esas dinámicas, en el sentido de que hay que hacer los discos feliz. Y hay otros productores que van a decir, yo no toco instrumentos y no me gusta, y no tengo problema de esperar al bajista a hacer 10 tomas. Qué cool. O sea, buenísimo, no tiene nada de malo. Ni estoy diciendo, este es el método correcto. No, yo soy un man que si entramos al estudio en 4 o 5 horas tiene que pasar de todo. Y si no, no me voy a sentir tan animado, tal vez de hacer una segunda sesión o una tercera, en fin. Total, entonces, digamos que ese no tiene mucho que ver por ahí. Ok, bueno, y ahorita que mencionabas ahí la inteligencia artificial, ¿cuál es como tu posición al respecto? Pues digamos que en el audio
se están empezando a ver cosas de inteligencia artificial, pues tanto como herramientas, como hasta música completa hecha ahí. ¿Pues qué opinas de eso? Y muy loco estas personas que por ahí he visto videos como de que le dicen a la inteligencia artificial, quiero una batería como Motown, medio Marvin Gaye, y llega la inteligencia artificial y suelta un loop de 4 compases de eso, con el tono de eso. Y fue a una canción de Marvin Gaye, hizo el split, pues el splitter me refiero de los tracks, y sacó la batería y pum, es como... Creo que Robbie Draco Rosa lo describió muy bien. Él dice... aquí en Colombia, de hecho, en su gira, le preguntan de eso y el hombre dice que será una muy buena puerta para que la gente entre a la música y diga, wow, qué lindo, pero que cuando atraviesen la puerta, así lo interpreto yo, a medida que caminen de la puerta para adentro, se darán cuenta que, digamos, él no dice esto así, pero yo sí lo interpreto así, es que la emoción no será la misma y de que la emoción va a ir cambiando y de que cuando abras esa puerta y ves que te lo están haciendo, pues de pronto eso va a ir empezando a crear algo de que, no sé, unos les va a gustar que se lo hagan y a otros les va a gustar tomar eso en cuenta para hacerlos ellos mismos. Entonces yo creo que va a ser una puerta en donde vamos a ver de todo, pero siempre los límites traen límites opuestos. Me refiero un polo siempre trae otro polo. Es como que hay una cuadra donde hay 2 restaurantes y generalmente va a pasar que hay un tercer restaurante y un cuarto restaurante y se empieza a armar la calle de los restaurantes. Entonces siento que va a haber una puerta muy bonita y que la gente misma, el público mismo va a pedir canciones de inteligencia artificial y canciones de no inteligencia artificial, y eso es lo que va a empezar a pasar. Evidentemente en 20 años van a haber canciones de inteligencia artificial y no. Un fenómeno muy interesante de ABBA, que era como los hologramas de ABBA en el O2 Arena, sí. Creo en Londres, hicieron un montón de fechas y la gente, la banda ABBA estaba en sus mansiones, pues en sus casas, pues muy tranquilos, mientras llenaban con sus hologramas un estadio un montón de veces. Qué locura, ¿no? Y creo que entonces lo mismo. Va a haber personas, no se nos puede olvidar que igual hay una buena cantidad de seres humanos en el mundo y van a haber personas. Se nos olvida, hay veces que es muy difícil, pero igual cuando un artista grande llena un estadio, está llenando algo con de 40 a 60 mil personas o de 10 mil a X cantidad de miles de personas, que es mucha gente, pero una ciudad de millones de personas. Van a haber personas que van a llenar un Movistar Arena o un estadio queriendo ver esos hologramas o ver ese tipo de shows que seguro van a ser muy locos y va a ser como un poco ir a cine. Y van a ver otro combo de personas que van a decir, yo quiero ver un man rockear y soltar sudor. Total. Y que se tire al piso y haya show. Pues un buen ejemplo de eso es lo que acaba de pasar con Black Sabbath. Sí. O sea, el concierto obviamente iba a estar lleno, pero me refiero, lo que pasó mediáticamente y lo que generó mediáticamente demuestra que, porque hay mucha gente joven también. Yo no estoy diciendo que vi posts de solo gente grande. Y en el estadio vi un montón de pelados jóvenes. Vi además artistas jóvenes tocar ahí. Sí. En fin, esos chicos con los que tocaba Jack White, por ejemplo. Va a empezar a pasar eso. Como que mira ese chino de 14, 15 años haciendo un solo de guitarra. Y mira el bot que hizo mi hijo en inteligencia artificial para que un robot tocara guitarra. Van a existir las dos y toca aprender a vivir con eso, y es ahí donde también el derecho seguro va a empezar a pensar muchas cosas, que es una autoría hecha por una máquina. Entonces se la van a empezar a otorgar a las empresas dueñas de esas máquinas, y entonces las empresas dueñas de esas máquinas van a tener ya como que editoriales, pues, o editoras de robots o de, ¿me entiendes? Sí, yo creo que la industria va a empezar a cambiar. No, y seguramente saldrán ramas nuevas del derecho ya, pues, que se encarguen, porque es que yo siento que hoy en temas de propiedad intelectual todavía como que uno nota que están un poco embalados, como que no saben bien qué es la cosa. Y en Latinoamérica me atrevería yo a decir, pues que en Latinoamérica estamos como viendo que se explotó. Sí. Y de que las sociedades de gestión, quienes se encargan no solo de las obras, sino por ejemplo acá Simpro en temas de interpretación, etcétera, están también desbordados, en el sentido de que están teniendo millones de negociaciones a la par con un montón de contextos que son muy nuevos. Sí. Y a la vez está pasando lo de la inteligencia artificial. Entonces es muy loco como estos lugares de máster que uno lo sube, sí. ¿cierto? $50 y te baja un máster. Y bueno, yo que uso mucho Logic, es de las pioneras de la inteligencia artificial. Ya en el Logic nuevo, ahí en el estéreo, en el máster, te dice mastering.
y tú hundes esa vaina. No jodas. Misma historia, han habido canciones donde he abierto esa vaina y yo quedo como flipado, yo quedo wow, pues eso está muy bien. Pues eso está muy bien. Sí. Y otras que digo, esto está horrible. Y tiende a ser lo real, ¿sabes? Entre más orgánico, más mal le queda. O sea, entre más sea como tocado la producción, el mastering es como más malo. Pero tú le pones a eso unos beats electrónicos y cosas electrónicas y todo muy MIDI, y eso ya, sáquenlo a Spotify. Entonces es como que eso también empieza como a cambiar las cosas. Sí. En 20 años, ¿cuál va a ser la labor de un ingeniero de sonido? Pues de un ingeniero de mezcla, sí, de monitores. El ingeniero de sonido creo que va a tener hasta más trabajo en el en vivo que el mismo ingeniero de mezcla y tal, porque ya todo el mundo se las va a dar de ingeniero de mezcla. Sí, total. Y todo el mundo se las da también. Hace poco estuve en una sesión, máximo respeto a esas personas, increíble, pero las melodías las sacaban de bancos de melodías. Ah, no jodas. Entonces de ahí hacían el hook. Es como que en vez de pensar en el hook como uno que saca una progresión y uno empieza como a hacer melismas y a encontrar un hook que a uno le guste o tenga una idea, estos manes llegan y ni siquiera hacen una progresión ni nada, sino que montan así, o sea, hacen así a una cosa de 4 compases que es una pelada cantando, y todas son cientos o miles de melodías legales. Son legales. Entonces, pues claro, coges 4 compases de esta con 4 de esta, a todos le pones la misma tonalidad tan y los manes se arman mera canción así. Para mí eso nunca había visto eso. Y para mí eso fue una cosa, o sea, de toda la canción, las estrofas fueron eso. El coro lo propusimos pues como otros que estábamos ahí. Me acuerdo que cantamos un corito, les gustó, fue orgánico, no fue como por meter la cuchara a ella, sino que fue orgánico, salió el coro, nos gustó. Pero las estrofas son lo que esa inteligencia artificial hizo con unas modificaciones que hicimos en Melodyne. Y para mí fue un poco como, ok, esto es cero lo que yo soy, o sea, yo solo no haría esto, pero también esto es otra herramienta ahora. Y hay que tomarla con respeto. Y los manes van y te muestran y mostraban sus números como productores y como compositores y pues les va súper bien. Y son grandiosos cantantes. Simplemente tal vez de encontraron esa herramienta también y como que cogen un hook y ya desarrollan ellos por sí mismos una B gracias a esa A hecha por una inteligencia. En fin, son maneras, pero creo que hay que mantenerse creo que esa es igual la conclusión, por lo menos para mí mismo, es siempre eso, mantenerse muy, o sea, tu esencia mantenerla, que es lo que tú eres. Sí, total, ve, yo creo que es que pasa algo interesante ahí, y es que, por ejemplo, la gente que en su cotidianidad utiliza este tipo de herramientas, que para nosotros que venimos más del rock and roll, de tocar, de todo, es como un choque de dos mundos ahí. Yo creo que en realidad uno tiene que como olvidar de juzgar, ¿sí? O que uno dice, no, qué pelle esto, qué caspa esto es más chimba, esto no hay que... Hay que entender es que ese ha sido el camino de esas otras personas que han visto el mundo desde esa óptica todo el tiempo. Uno simplemente la ve distinto, y creo que el éxito es cuando uno logra como que nutrirse de lo que uno puede aprender del otro lado y ver uno qué puede aportar, y ahí sale algo chimba, ¿sí o qué? Totalmente, es como cuando uno va a un restaurante, parce. O sea, a usted sí le puede ir a decir como el mesero o la mesera qué tiene el plato, y le puede decir que son los frijoles de yo no sé dónde, y que la yuca es traída de yo no sé dónde, y de esos restaurantes que son una nota pero que tienen todo el mundo en su cocina, eso es divino, pero a la larga usted no sabe qué hicieron en la cocina. O sea, usted juzga es la cucharada que se da, y el final del plato y cómo se sintió después del plato, etcétera. Pasa un poco con la música, hay veces eso, y queremos hay veces tener tanto control de lo que el otro hizo, que se nos olvida es ver el resultado final sin juzgar cómo lo hizo. Total. Y en medio de eso, cuando te cuento esto de las melodías, por ejemplo, hechas de esa manera, pues si tú vas y lo extrapolas, no sé, a alguien que coges un beat de 4 compases y lo lupea, pues o sea, y que ese es el mismo beat y lo pone acá, y esa canción luego es algo relevante o tiene fuerza, a la gente le gusta. Yo creo que ahí se demuestra que maneras de hacer música hay muchas, pero si uno las pone como en algunas, yo creo que si las llevamos a 2 maneras, para mí hay músicas que tú haces desde cero y músicas que tú haces es desde X porcentaje, pero no es desde cero. Sí, total. Y esa que no es hecha desde cero necesita
más criterio que cualquier otra. O sea, la toma de decisiones acá es muy fuerte, porque es una relación distinta con el sample, por decirlo así. Ese sample no lo hiciste tú lo escogiste. Entonces cuando tú lo haces y encima de eso lo escoges, como yo grabé esa batería y hice ese bajo y ese es el que va, ahí hay más subjetividad incluso. O sea, ahí hay mucha subjetividad. O sea, usted lo hizo, entonces usted se siente como, wow, yo lo hice. Mientras que el otro es hasta un poquito más, si te pones a ver, que lo he analizado mucho, por ejemplo, trabajando con Crudo en este último disco, que se llama Nave Madre, que hemos sacado ya 3 canciones y un remix. Haciendo ese disco con él ha sido precioso eso, porque es la unión de 2 mundos así. O sea, un man que tiene... Fernando tiene una oreja impresionante, o sea, es como una capacidad de toma de decisiones que yo no tengo. Como de, ese es el sonido para eso, ese. Y él diciéndome eso mientras yo lo toco, como que yo estoy tocando una armonía yo mismo y estoy buscando sintes y él sabe siempre cuál es el sinte que es. Y supuestamente yo soy el que toca la armonía, el que yo no sé qué, el que sabe cuáles son las extensiones, que sabe escribir la armonía y que muy músico, pero tome pues la decisión de cuál es el sinte. La tomó el que no tiene ni idea de cuál es la armonía, ni sabe escribirla en partitura, sino que tiene idea de qué es, de que sí y que no. Y esa capacidad es muy loca, pues, o sea, yo estoy en este momento, de hecho, en el punto de cada día más aferrarme a esa capacidad, porque saber más y más y más de matemática lo que te da es la capacidad de hacer más operaciones matemáticas. Total. Entonces hay veces uno necesita como más vivencias de saber cuál es el resultado matemático que quiero sin saber cómo se hizo, sino como es esto o es esto. Y las 2 cosas las valoro un montón y no siento que la inteligencia artificial vaya a tumbar eso, sino que va a empezar a volver, digamos, la industria de la música aún más plastilina. Ahora está pasando un fenómeno que es loquísimo, y es que los hijos de los TikTokers detestan TikTok porque son hijos de los TikTokers. ¿Sí me entiendes? Y esto me lo dijo hace nada, fue una disquera. Como, hey, no se les olvide que listo, sí, TikTok con toda, hay que promocionar muy duro por TikTok, pero ¿qué otro tipo de contenido vamos a hacer, por ejemplo, para un YouTube Shorts o cosas así? Porque entonces los que están mamados de TikTok y ya tienen 6, 7 años, que en 10 años van a tener 16, 17, ya están grandes, van a cambiar o ya no va a ser, o sea, lo que estamos pensando de que en 15 años ya la industria va a regir TikTok con temas de 1 minuto y medio. Hay disqueras que nos están diciendo que no crean tanto en eso, que eso va a empezar y va a pasar en un momento, o sea, ya pasa y va a ser fuerte, pero eso también ¿qué va a empezar a pasar? Que va a haber de todo. Y entonces en 10 años una cosa, lo MySpace o un SoundCloud va a volver a ser así como vital, que los niños van a decir, no, a ver, ¿quiénes son los productores o artistas que están por ahí bien underground haciendo cosas raras? Y pum, y eso empieza, ¿cierto? Todas las épocas vuelven, entonces siento que estamos como en un punto de transición en donde muchas cosas old school van a volver y muchas cosas nuevas van a llegar. Sí, total. No, parce, brutal. Oíste, vos, ¿qué lectura haces hoy de lo que está pasando en Medellín y tal vez en Colombia de toda esta parte de la situación musical no hablemos de Medellín, o sea, sí, tremendo. ¿Vos cómo la ves ahí como una pieza clave? Porque haces parte pues como de muchas cosas que están pasando, pero ¿qué lectura haces vos? ¿Que se esté haciendo bien? ¿Qué se puede mejorar? Yo siento que estamos ya en el punto como de ver que la industria ya se creó. Hace 10 años nos tocó ver, que nos tocó perfectamente ver cómo hace 10 años nos daba muy duro reconocer que todos estábamos preocupados por nuestras regalías gracias al reggaetón. O sea, gracias a lo que el reggaetón trajo acá y en muchos sentidos de formación industrial como tal, me parece que empezaban a haber muchas preguntas y ejecuciones. Siento que ya estamos en el punto en donde ya hay una pequeña industria que está haciendo ya metástasis, no como antes estábamos viendo el fenómeno de llegar a la metástasis, siento que en este momento estamos ya en la metástasis. Eso independiente de los géneros. O sea, independiente de los géneros, por eso es que es metástasis. Si fuera solo el reggaetón, pues sería una metástasis de ellos, pero en este momento es una metástasis industrial de la calle, ¿cierto? De que el año pasado dio más dinero a la industria de la música que la moda en Medellín. ¿Cierto? Entonces, claro, yo sé que uno dice estos comentarios y dicen, claro, es que esos conciertos de esos reggaetoneros, etcétera, no, es todo, eso es todo.
es el total, porque toda industria también la mantienen unas cositas que están por acá abajo. La industria siempre empieza desde por acá abajo. La gente cree que la industria es lo que está arriba, pero la industria es lo que está pasando en los bares, lo que está pasando en los clubs, lo que está pasando en los DJs de esos clubs, en las bandas que van a esos clubs, a los lugares de jam, de jazz, a los lugares de congregación musical. Ahí es donde está el inicio de la industria. Entonces siento que ya hay productores de muchas cosas, no solo de reggaetón, ya hay enfoques de festivales a X cosas, o sea, está empezando a sentirse el proceso de industrialización. Me parece que estamos viviendo un proceso de industrialización y no necesariamente un proceso ya de una industrialización que ya se terminó y que ya está como operándose. Como uno llega a Estados Unidos y uno ve una industria que opera. Uno llega a Europa y ve una industria que opera. Uno llega y veces a Bogotá y ve una industria que opera. Porque es que tú vas a Bogotá y está el logo de las disqueras ahí, pum, en edificios, tan, pum. Pero es que aquí ya hay oficinas de esas disqueras también y de otras disqueras. Y ya todos, aquí estamos dos personas que tienen su sello, ¿cierto? Entonces en ese sentido está empezando a pasar que ya la gente quiere tener su sello. Que la gente está entendiendo que hay tipos de sellos y de que en ese sentido hay hasta entidades que están congregando todos esos movimientos, todos esos sellos, entes industriales y demás, como el Power, como Confama, como Circular, como el BOM de Bogotá, que también mete a mucha gente. Pues ahí está Medellín todo el tiempo representando, como el BIME, que pues llevan todo el tiempo también a los sellos allá a Bilbao, a España, hacen el de Colombia. Tal vez en este momento el mercado musical está más ordenado. Entonces siento que estamos en un proceso de metástasis muy bonito en donde las bandas están empezando a entender una cosa que es lo que me parece que antes no se entendía y que me tocó verla desde niño. O sea, de ver cómo esas bandas que hoy incluso son icónicas y que son como mis tíos, apenas están viendo eso hoy. Y es de que industrializarse es verse como un negocio. Total. Y esa es la parte que creo que, porque pienso que ya estamos en la metástasis del hacer, de que ya está pasando, porque ya creo que es mucha la cantidad de gente que dijo, esto es un negocio y yo soy un negocio. Y la industria de la música son muchas formas. Yo de hecho vi alguien que me abrió mucho los ojos de eso, fue el mismo Juan Antonio Murillo con su proyecto de Juan Astronauta, que era como ese man solo yendo a tocar a todos lados, después de haber tenido Rey Gordiflón, de tocar conmigo en Providencia. Y ese man iba y tocaba en X lugar, parce, y se ganaba su trabajo, su dinero, y llegaba por ahí a las 10 de la noche a un festival con Provi, y como que uno veía a un man que estaba haciendo algo que amaba, como tocar con Provi, que nos da a todos vida, pero aparte de eso toca ir a camellar, y camellar con tu nombre, ¿sí me entendés? Con tu música, en todo tipo de contextos. Al día de hoy, Juan, que hay que verlo es así, al día de hoy Juan vive de eso. O sea, es una empresa consolidada con que su marca de eso. Y en el momento en el que Medellín cambie, porque siento que es de Colombia también, pero en Medellín está más arraigado, cambie ese paradigma de que triunfar en la música es la masividad. Cuando cambiemos ese chip de que no es lo masivo, sino el sostenimiento. No es la masividad, sino el sostenimiento. Entonces van a haber DJs que de pronto en el inicio de su sostenimiento tocan en X bares y se sostienen de eso. Y el resto del día son produciendo su música. Ahí ya son exitosos. Ya están siendo exitosos. Y en parte el concepto de éxito debe verse tergiversados a través de estas cosas. De decir, éxito no es números en plataformas o en Instagram o en las redes sociales, sino números en el banco. Ese es el éxito, en el sentido de que lo que yo hago y amo me da de vivir. No sé, ir a este y a este y este bar me dan 3 millones de pesos al mes. Y mi casa vale 1,5 millones. Bueno, antes, ¿no? Ya no. Bueno, es cierto, pero me entienden el ejemplo. Y eso que ni siquiera son 3 millones. Esos DJs que van y tocan de jueves a sábado en X y lugar, tienen una vida que económicamente es más grande, tal vez, que otras personas que hacen un montón de estudios técnicos para ser parte de una empresa o algo así. Entonces hay veces yo lo que pongo en juego es eso. Vení, si vos sabes lo que cuesta hacerse 6 millones de pesos al mes. Esas personas trabajan 8 horas al día y vos vas y trabajas 4 horas un jueves, 4 un viernes, 4 un sábado, o sea, 12 horas a la semana,
y te gana lo que esas personas se ganan haciendo 8 horas al día. Entonces, ¿por qué nunca pensamos en eso? Lo que pensamos es, yo no estoy tocando en Ibiza. Es que yo no estoy en Lollapalooza. Es que nos ha pasado mucho con Margarita. Es que Margarita es la ñaña de Páramo. Entonces Páramo lo pone a tocar en todos los festivales. No, pero ¿cómo así? Es que también hemos ganado al público que va a los festivales de Páramo, nosotros, ¿cierto? Entonces es como lo mismo, es como que no, y en Medellín pasa mucho eso, en Colombia igual, que siempre somos como tratando de buscarle lo malo al que le está yendo bien. Claro. Al que le está yendo bien siempre hay que buscarle lo malo. Y hay veces uno mismo, que es el que le está yendo bien, uno mismo hace eso con uno y uno se autosabotea. Sí, uno siempre mira lo que falta. Uno llega a crepes y el plato del lado es más rico que el de uno, siempre. Entonces es como que es una concepción en la cabeza que hay que como que empezar por lo que digo, que es el punto en el que esta industria va a empezar a cambiar es cuando esa concepción de éxito cambie. Porque la concepción de éxito debe ser el sostenimiento y no otra cosa. O sea, si una persona ama cantar y que los conozco, se hacen 4 o 5 millones de pesos al mes cantando en buses y tienen una chisguita en un lugar por allá en Laureles de 8 a 10 en un bar. Mira que no te estoy hablando de nombres, no te estoy hablando de nombres de estrellas, ni no te estoy hablando de las personas del común que hacemos música y que hacen música. Van a un lugar en Laureles y tocan de 8 a 10 en una hamburguesería. Y después van al metro, van a tan y se hacen 3, 4 millones de pesos al mes, que los conozco, y siempre me están preguntando que cómo hacen para conocer a las personas que uno conoce, o que para llegar donde tal, que una vez estabas en sesión con yo no sé quién, uno como, no, es que eso es lo que yo quiero, eso es vos sí estás viviendo el éxito. Entonces me ha pasado mucho eso, como no, es que vos sí estás viviendo como cosas bacanas y grandes, y yo soy como, pero espérate, o sea, vos también, ¿cierto? O sea, vos vivís de ser músico, por Dios, o sea, etcétera. Y todos estamos en eso, de dar clases allí tanto. De pronto que hoy estoy más dedicado a la producción, sí, pero ¿cuántos años he tenido que dar? Que hoy sigo dando, tal vez no con tantos alumnos, pero cuántas clases he tenido que dar, cuántos conciertos he tenido que hacer, cuántas chisgas, cócteles, matrimonios, etcétera, etcétera. He tenido que ir para comprarme los sintes que me gustan, el microfonito que a uno le gusta, poderse armar el estudiecito que a uno le gusta. O sea, yo en particular no me lo armé a punta de hits de yo no sé qué, ¿no? Yo me lo armé, fue salir a la calle a tocar, de trabajar, y una de esas platas llegó por un toque, por un disco que me pagaron, por una regalía que entró bien, por un montón de lugares que lo que terminan haciéndote es sostenible. Total. Y al día de hoy llegar a estar uno ya con un equipo de trabajo, tener un publishing, tener una disquera, tener un management, tener tu empresa, tener tus bandas, etcétera, es una labor preciosa, pero que igual es de todos los días hacer que eso se sostenga. Total. Entonces, creo que es ahí donde está la primera meta y donde deberíamos llegar. Intrínsecamente esa meta nos va volviendo más masivos. Total. Como que ese hecho de ser sostenibles a través de la felicidad nos hace masivos, nos va haciendo masivos. Y todas las historias son distintas. Sí, total. Todas las historias son distintas. Oíste, ahorita al principio del podcast mencionaste un nombre icónico y que es leyenda y que espero tener acá en el podcast para conversar con él, y es tu tío Alejo Duque. Sí. ¿Cómo ha sido la influencia de él en tu forma de entender la música? Pues muy loco, porque realmente al principio era hasta una forma de entender la vida, o sea, era mi superhéroe. Okay. Duque era como, yo quería ser como el Duque, o sea, eso era como mi meta. O sea, el Duque me llevaba a un toque de nadie y yo decía, yo quiero tocar batería. Así, de hecho, siento que tengo muchas cosas de mi tío en la batería, o sea, toco muy parecido a él en muchas cosas, bueno, muy parecido en lo que puedo. Mi tío es grandioso en lo que he podido llegarle medio a los talones, pero siempre, sin duda, intenté imitarle mucho, o sea, en todo sentido. Yo creo que el Duque es como el único baterista que yo conozco que sin tocar la batería ya me parece el mejor baterista del mundo. ¡Qué chimba! O sea, él no ha tocado nada. Y yo de solo verlo ahí cómo se posiciona, además que él no es un batero que se siente a hacer gárgaras, como que me senté a probar una batería y ¡brum! Él la mira. Siento que la oye sin estar tocándola perfectamente. Sí. No ha tocado nada y sabe cómo la tiene que afinar. Sabe perfectamente qué no está bien y sabe perfectamente qué tiene que hacer, y ese escaneo lo hace en segundos mientras se sienta. Sin duda es el drum doctor
y digamos, el drum tech más importante que tiene Colombia. No hay nadie que tenga la experiencia que él tiene, eso sí me atrevo a decirlo. Y lo sostengo ante cualquier otro personaje que tenga ese conocimiento de la batería. Creo que ese personaje de la batería estaría súper de acuerdo conmigo. O sea, sí. Conozco a casi todos los drum doctors serios de este país y todos siempre hablan de mi tío. O sea, como que la escuela viene de ahí, ya ahí viene. Mi tío en los 90 pues estaba girando con Aterciopelados, hacía giras con los Fabulosos Cadillacs, con Soda Stereo, viendo Molotov, o sea, viendo cómo se estaban formando también los festivales en Latinoamérica. O sea, los finales de los 80 y 90 en Latinoamérica, piénselo como finales de los 60 y 70 de Estados Unidos y Europa. Sí. Eso estaba pasando acá desde lo técnico. Sí, sí. Entonces él le tocó vivir eso. Okay. Él le tocó ver unas cosas muy tesas. Y lo más loco de todo es que yo siempre quise ser ese baterista, siempre quise tocar como él, y él nunca me dijo que yo fuera eso. Jamás. Y nunca quiso sentarse conmigo a decirme, este es el patrón, primero el pie, luego la mano. No, siempre era de filosofía. Siempre era filosofía. Siempre el mundo, las personas, la batería, con quién estás, quiénes están tocando contigo. Y venga, míreme. Y gracias a él muchas cosas, porque de hecho el primer disco de Señor Naranjo, el Duque lo iba a grabar. Okay. Mi papá lo trajo, etcétera. Y él me vio tocar como iba yo, hace un año creo que no me veía. Yo tenía 11 años, entonces él me vio tocar y le dijo a mi papá, como de Felipe, ¿por qué no? Yo grabo las baterías con un 58, me acuerdo que grabaron las baterías con un 58 así. Yo las dejo grabadas y que las estudie, las toque como yo y ya les dé su toque, Eso fue de mis 11 a los 13 años. Parce, pero es que, huevo, no, estaba... O sea, es que no, tu vida no podía ser distinta, marica. Esa oportunidad, huevón, ahí era muy loco. Y él vino a eso. O sea, creo que él estaba tocando también con The Black Cat Bone en ese momento, de hacer una cosa con nadie. Y en una de esas se quedó en casa, pues, con su familia, que igual somos nosotros. Y en medio de hablar y eso, mi papá le dijo, grabemos el disco de Señor Naranjo, tal. Y él se iluminó con eso, como, bueno, y si... Más bien lo graba mi sobrino y yo le dejo las baterías listicas y él se sienta. Entonces yo todos los días llegaba del colegio a la casa a estudiar el disco. Todos. Y trataba de que la batería empezara, pues que sonara como él la tenía ahí, porque pues una batería se va bajando o subiendo sus parches dependiendo del contexto ambiental donde esté. Entonces como que yo todos los días llegaba, porque él me decía eso, llegas y pones tu sonido. Y luego vas, yo no te tengo que explicar, tú vas e imitas eso y ponle tu sello. Y eso busqué y eso intenté y eso pasó. O sea, a partir de ese disco, como les contaba ahorita, ahí fue que empieza como todo, que llegó a todos esos lugares, a todas esas puertas que empiezan a abrirse. Y que de hecho fue muy loco porque esas puertas también tenían mucho que ver con Juanes todo el tiempo. O sea, Juanes siempre estaba ahí, como que era la plataforma, como que era ese lugar de encuentro. Pero simplemente lo menciono en cuanto a que eso empieza a abrir como no solo puertas, etcétera, administrativas, sino también la visión de uno ante dónde y cómo queremos llegar, a dónde queremos llegar, pues. Entonces, digamos que sí fue como, sí, un trasegar de muchas cosas que te van mostrando como ciertos hitos, de pronto es por acá, pero también por acá, pero también por acá, porque son muchas cosas, música, promoción, administración, etcétera. Entonces era como que necesitas un equipo de trabajo para llevar eso a cabo y eso ha sido pues como un punto de inflexión. Sí. Parce, para vos, ¿qué ha sido el reto más grande en tu carrera musical? Pues independiente del rol, sea músico, baterista, sea productor, que sea compositor, tocar en vivo, para vos, ¿cuál ha sido como lo que más te ha tocado trabajar para que te salga bien o el proceso que para vos sea el más difícil y que siempre es un reto para vos? Ser psicólogo. Ok. Casi lo más... Porque ahí es donde... Para mí los procesos difíciles es donde uno tiene que tragar más y digerir. O sea, un proceso difícil es un proceso donde uno traga muchas cosas que ves que de pronto te cuestan y hay que digerir. O que hiciste mal, o que no sabes hacer, o que te cuestan. Y pues sin duda que para mí era más fácil grabar un bajo o una batería que aguantarme un man diciéndome a él de que se va a morir. No yo. O al otro día una chica que llega y me dice, nada de eso tiene sentido. ¿Cierto? Para mí es más fácil grabar un bajo, hacer arreglo, hacer una canción, que entrar a hablar de por qué la vida no tiene sentido y de por qué estos espacios hacen que la vida cobre sentido. Yo creo que la labor más importante de un productor es ser un psicólogo.
Total. no un psicoanalista. Ujú. No un junguiano, no un lacaniano, Sí. un psicólogo, Sí, o sea, un total. man que entra a hablar Sí, y que entra a total. discutir y que entra a renegar y a decir, usted sí está pensando bien, ahí sí estás pensando bien, me parece, aquí no estás pensando bien, me parece, nunca nada es una imposición, pero hay que decir que me parece. Y ese es un tema que siento que es lo que más concientizo todos los días, en el sentido de, estamos en un momento de terapia, vamos, momento de terapia. Sí. Que me atrevería a decir que una de cada 2-3 sesiones tiene ese momento. Total. O sea, yo recibo artistas todos los días, generalmente son 2 al día, o sea, de 9 a 1 un artista y de 2 o 3 hasta las 6 o 7 otro. Y por lo menos un día hay que hacer esa terapia, con alguno de los 2. Sí. Generalmente, también, dependiendo del punto del disco, con los 2. Con el que habrá llegado en la mañana o que habrá llegado. Y hay veces, pues, si llegó fue un productor, esas terapias no existen. Somos como el productor y yo ahí jugando ping-pong y ya. Sí. Llegó el artista, está poniendo su cosmogonía ahí, su corazón ahí, y todo se empieza a ir a un lugar que es tan personal que hay que ayudarle a que navegue ahí porque está cool o se está ahogando, toca sacarlo. Entonces no creo que haya labor más difícil que esa. Yo creo que productor que no viva esa labor es porque es ingeniero de mezcla. Sí, o sea, total, productor total. que no viva labor de psicología es porque es un ingeniero de mezcla o de máster. Y en parte eligen ser ingenieros de mezcla o de máster porque se dan cuenta de eso. Y conozco muchos ingenieros que, por ejemplo, no les gusta ser trackers, no les gusta ser ingenieros de tracking, porque igual al ingeniero de tracking también, o sea, el ingeniero de tracking que no sea un poquito psicólogo, puede que no nos sirva tanto. O sea, necesitamos un man que cuando el cantante vaya por la 15ª vez de hacer solo la primera frase, esa persona le tiene que decir en qué estás pensando, qué está pasando, que eres una aromática, no te quieres salir un ratico, ¿por qué no la tocamos? Ve, productor, Sí, vení, sí. ¿por qué no la tocas con él con la guitarra un ratico? No sé, lo que sea, pero... Y entonces va a haber el cantante que va a decir, me estás diciendo que no puedo. Sí, Que no me va a dar, vamos ya, la grabo ya, y la graba, ahí sí de una, ahí sí no paro, pero suena bravo. Entonces ahí es como que, mi técnica siempre es como, está brutal, me gusta, ¿qué? ¿Nos tomamos alguito? ¿Qué? Fum, se le baja, ven y escuchemos la toma, y el mismo artista solito va a decir, no, pues está horrible, venga, vamos a hacerla bien, y ya, y no tuviste que hacer nada más, pero creo que esa es la labor, o sea, creo que esa es la labor más importante de un productor. Y que muchas veces cuando uno se topa con productores muy estudiados, pero sin experiencia, salen siempre frustrados, son unos tesos, pero no tienen esta experiencia que cualquier productor del mundo, por Grammys que tenga o no tenga, o por experiencia que tenga o no tenga, se va a enfrentar a eso, siempre. Sí, no, es que el trato con los humanos y más los artistas, pues, o sea, es que nosotros como artistas vivimos en un drama total constante. y ya, huevón, cuando estamos en esto, que es plasmar nuestra música y nuestras ideas, drama. plasmar nuestro drama, el que está con uno tiene que entender eso. Y tiene que decir que sí. O sea, es algo muy loco, pero tú tienes siempre que decir que sí y encontrar la manera de que en ese sí vaya el no. ¿Qué necesitas? Es que yo creo que este oficio, huevón, es como psicoterapia musical. Es psicoterapia musical. Es más, mira que en estos días estaba en un lanzamiento y llega un chico músico con su banda, etcétera, etcétera, que me encantó. O sea, todo bien. Si ves este podcast, qué cool lo que estás haciendo, pero me dejó flipado. Que él está, o sea, es músico, pero estudió psicología. Entonces está prestando servicios para los músicos. Especializado en músicos. Que existe, yo he escuchado eso en Los Ángeles, de actores, de músicos, Sí. y lo entiendo porque son contextos, pues no creo que una persona que así, por ejemplo, gane mucho dinero, pero no sea famosa, no va a vivir cosas que un famoso, aún con menos dinero que el rico. Sí. Hay dinámicas que no van a ser iguales. Entonces, en ese sentido, me dejó flipado, man, de Bogotá, me encantó. Parce, una nota. Como que, ¿en serio estás haciendo eso? Es más, yo estaba con un artista con el que estamos trabajando, joven, y le dije, parce, tengo una cita con este man. Y de hecho creo que ya la tuvo, le fue muy bien y me pareció precioso el servicio. Es como, vea, yo soy músico y soy amigo de tal y de tal banda y de tal banda de Bogotá, todos muy conocidos.
y pues como gente que de verdad hace música y le gusta mucho, y él me dijo, no, vea, yo voy para el cantante de esta banda, yo hablo con él cada 8 días, y empezamos como gratis, y apenas vieron que si era funcional, entonces ya sí me pagan, y como que me contaba todo eso, y yo era como, hermano, usted dio con el punto, es el negocio, porque lo que necesitan los artistas es hablar con alguien que no solo sea el productor. Por eso muchas veces cuando ya llevo procesos largos con esos artistas, que ya estamos haciendo un disco, vamos en la sesión número 300, vamos a grabar voces y tal, prefiero las últimas 2 horitas meterle muy duro, pero las primeras 2 o hasta 3 horitas son de hablar de la vida, de hablar de la vida. Y van a haber otras actitudes que uno ve que es como que a esa persona hablarle estresa, necesitas cantarla 5 horas. Vaya, cante 5 horas. Y hay otras que es como que me vas a poner a grabar ya, que no vamos a parchar nada. Después me han llamado los managers, he tenido entrevistas, y llego al estudio y es a grabar de una, ¿cierto? O viceversa, vengo de la oficina, yo no sé qué, íbamos a grabar de una, no, espérate. Entonces, ¿qué quieres? Un tintico, una aromática, una gaseosita, ¿de qué ha pasado esta semana? ¿Cómo va el trabajo? ¿Escuchaste el bounce que te mandé la semana pasada? ¿Qué pensás? Bacano, ¿y cómo va tu hija, tu mamá, lo que sea? Entonces es como que ya no es, para dejar eso claro, ya no es una labor mejor dicho, ya no es una labor tediosa para mí, mejor dicho. Es una labor que entendí que eso es parte de mi trabajo y que si no lo quiero aceptar, no hagas ese trabajo. Opta por otro trabajo entonces. No, y sabes que yo de hecho, esa faceta la disfruto un montón, pues porque de repente me empecé a dar cuenta que la gente me confiaban como infidencias, cosas, y uno como que, ay marica, entonces muy al principio cuando yo empecé con este ejercicio de producir música, yo me empecé a enfrentar como a esas situaciones, y yo empecé a entender la verdadera responsabilidad que uno tiene, o sea, porque o sea, trasciende el hecho de que logres grabar lo que necesites grabar, los instrumentos, el sonido, lo que sea. Al final es como, esa emoción quedó ahí o no quedó ahí. Claro, y por eso a la larga, eso que tú estás diciendo, de si esa emoción quedó ahí o no, depende más del proceso que del resultado. Exacto, total. O sea, el resultado, pues obvio, que quede bien mezclado, bien masterizado, que las voces estén sonando cool, que todo esté sonando, etcétera. Pero el proceso para llegar allá es lo que un artista va a hacer, que quiera primero volver a trabajar contigo, y 2, aún más importante, que quiera seguir haciendo música. Total. Porque es que eso es algo en lo que yo siempre pienso mucho. Qué bueno que un artista se vaya de acá, ni siquiera pensando en que quiera venir a trabajar más conmigo, sino en que quiera seguir haciendo música. Total. Que diga, este proceso fue tan bacano, hacer este disco fue tan bacano. Yo en particular, que soy un amante de hacer discos. Yo hago a veces un single con un artista que me encanta y quedó triste. Es como hicimos un single y ya esta persona como es de tesa para hacer un disco, ¿cierto? Y muchas de esas personas con las que he querido lograr eso ha venido pasando, como que he terminado haciendo discos, he terminado haciendo EPs o más de una canción, y eso fortalece. Pero creo que a la larga el reto no es que se queden pensando en ti, enamorados en ti como productor, sino como enamorados de la música, como que chimba hacer música, que chimba ir a un estudio cada 8 días, dejar el celular acá y hacer música, ¿cierto? Y ya, ¿cierto? Como que eso debería ser el reto número 1, y por eso el respeto a la música. O sea, como que he tenido procesos con chicos desde los 14 años, por ejemplo. Hay una chica que se llama Carolina Blanco, empecé a trabajar con ella a los 14 años, creo que tiene 19 o 20. Pero yo le decía, más importante que hagas más música conmigo, es importante que tú hagas música sola y que te guste hacer música. Y que si quieres estudiar música, estudies música, y de que te retes tú misma de qué trae la música, no como, o sea, tener mucho cuidado en que uno como productor no se vuelva el refugio tampoco de alguien y que solo contigo pueden hacer música, y también algo estás haciendo mal. Es como que lo que hay que hacer es, vaya, haga música y sea muy feliz, y aquí juntos podemos hacer producciones las que quiera. Y en particular ella, por ejemplo, lo ha logrado impresionante, pues, o sea, ella hace ya a los 14 juntos, ya hoy a sus 19 hace una música divina ya sola. Entonces yo por lo menos digo, como productor y como acompañante, la hice. Ahí está la niña haciendo música sola, y hoy produciendo parte de la música de ella que se viene, se está produciendo a un nivel muy distinto a cuando ella tenía 14, ¿cierto? Ya es como otro chip y como otra manera de ver la música, porque ya sí es para ti, es algo contigo mismo, o sea, es como contra mí, para mí, conmigo, por mí,
Y eso tiene que ser, eso somos, un empujón de eso. Entonces mira que a la larga hay veces esa palabra productor me queda tan al final de todo, Sí, que total. cuando me dicen productor es como que bueno, sí, entiendo que hay un nombre, pues hay un lingüismo ahí, ¿no? O sea, Una etiqueta que hay hay una que etiqueta, usar, sí. exacto, hay una etiqueta que es esa, ¿cierto? Y que de pronto hay médicos que se sentirán más curadores que médicos. Ah, sí. Pero más bien dígale curador, porque si usted llega a decir, perdón, dígale médico, porque si usted llega por todo lado y dice curador, van a decir que usted es un man que mete, pues que cura Chamán con hierba, extraño. que es un chamán, que Sí. cura con hierbas, etcétera. Pero es como esas delgadas líneas de cómo concibes lo que eres, también va a ser qué tan en serio te tomas las cosas. Y hay veces tomarse tan en serio eso de que eres productor, no me gusta, a mí, y no me funciona. Parce, brutal. Oíste, no, yo te quiero, parce, agradecer por haber sacado este rato de venir No. acá. Aquí nos podemos quedar, huevón, horas. No. Pero la última pregunta que te quiero hacer es saber si a vos te gusta el café. Soy hay veces malo para el café, le he tenido más respeto es porque veo que a mi manager cuando le doy café empieza a tener otros pensamientos, entonces siempre le tengo café. Entonces me ok. encanta el café para poder incentivar a los demás, pero vengo con tanto café adentro que hay veces se cancela. Hoy me tomé un cold brew, Parce, ¿te tomaste un cold brew? me tomé un cold brew hoy, pasa de mes en cuando. Parce, pero es que el rico. cold brew es lo que más cafeína tiene. Cierto que sí. Sí, total. Pero no, ahí también hay un tema, es que el café frío me parece más bacano. Ah, Como sí, que el sí, café sí. me parece un sabor muy rico, frío. Pero sí, el caso es que yo tengo ya como mucha energía, mucha cafeína ya. Entonces hay veces como que se me cancela, ¿sabes? Es como que no, primero como que no, realmente no me anima tanto. O sea, si aquí me veo animado es porque estoy animado a estar contigo, Bacano. pero como que no me... Si el café no me hace tanto ni me quita el sueño, me va bien durmiendo. Pero sí, en fin. Como Parce, que no. porque la pregunta es porque te tengo este detalle, una bolsita de Esto es café Volta. Café Volta. Wow. Este es un proyecto que yo tengo con un amigo que tiene una marca llamada Distrito Radio. Ok. Y el hombre me alcahueteó la idea de sacar un café Volta y te queremos regalar hoy, Ey, parce, qué lindo. esta bolsita para que la Gracias. lleves a tu estudio, le des a tu Tremendo. manager Andrés y pueda el hombre ser Sí. más lúcido en Traer sus más decisiones. cosas. No, tremendo. Que lo Además disfrutes, parce. está encantador. Gracias, parce. No, Tremendo. con Muchas mucho gracias. cariño, Hablo bien. parce. Y huevo, no, de verdad, repetirte que muy emocionado, hablamos cosas súper interesantes, una Gracias, nota. Leo, gracias. Y parce, no, que nos veamos No, por ahí gracias a otra ti, vez. gracias a ti. O sea, desde hace muchos años que trabajamos juntos ya era, en ese momento hace como 10 años que hicimos eso, ya era para mí como hace más de 10 años. O sea, además. Hace más de 10 años para mí ya era increíble saber que estaba trabajando con el cantante de Popcorn. Como, wow. Parce, o sea, muchas la hice gracias, y weón. que hoy podamos estar teniendo esta charla juntos, de verdad que es un honor enorme. Qué weón. nota, Muchas parce. gracias, Muchas parce. gracias, A lo mucha bien. admiración por tu trabajo y todo Es lo que mutuo, estás parce, haciendo. es weón. mutuo, ahí estamos. Muchas gracias, parce. A Ahí vos. estamos. Bueno, amigos, nos vemos. Chao.